tal, hermanos? Buenos días. Hoy vamos a empezar nuestra transmisión desde nuestra casa a su casa. Vamos a empezar, vamos a dar unos minutitos para ver cuántos hermanos se conectan, cuántos empiezan a conectar a este en vivo. Vamos a hacer la transmisión desde Cuautitlán. Y damos gracias a Dios por todos los que se vayan añadiendo a este en vivo. Recordemos que hoy es un gran día, hoy es el día del Señor. Hoy debemos apartar este día para Él. Y bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para ver quién más se conecta. Mientras, para los que ya están ahí, les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias Isaías 43:19. Y al final de una oración que vamos a hacer para empezar este en vivo, vamos a leer Éxodo 14:14. Bueno, damos también la bienvenida a todos los que están añadiendo a este en vivo. Y pues yo creo que ya empezamos. Conforme se vayan añadiendo los hermanos, aquí nos van a ir escuchando, nos van a ir viendo. Gracias a Dios por este día porque lo podemos apartar para nuestro Dios. Amén. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Y esta oración quisiera que fuera un poco especial porque vamos a orar por nuestro pastor Gerardo Acuña. Está un poco delicado de salud, pero creemos y tenemos fe en el Señor que Él lo sanará. Él está bien, está en su casa, pero pues sí, vamos a orar por su salud. Damos gracias a Dios por toda la iglesia, porque sabemos que estamos unidos en este momento. Y bueno, vamos a orar, vamos a empezar con una oración, este momento, este tiempo que sabemos que es para el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor, porque nos concedes la vida, Padre, porque nos concedes la salud, Señor, y sabemos que estás tú en medio de la tribulación, Señor. Hoy queremos, como iglesia, Padre bendito, poner en tus manos, Señor, la vida de nuestro pastor Gerardo Acuña y su esposa, Señor Diana, también, Señor, que está ahí en su casa, están en su casita, Señor, descansando un ratito. Gracias, Padre, porque sabemos que tú pones los tiempos, Padre, que tú pones los momentos, Señor, y a lo mejor es tiempo de descansar, Señor. Sabemos, Señor, que en tu Biblia, en tu palabra, Señor, tú nos dices que hay momentos para llorar, momentos para reír, y creemos, Señor, que este es el tiempo de descansar, Señor. Descansar en ti, escuchar tu voz, Señor, en medio de la quietud, en medio de la calma, Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, las vidas de nuestros pastores, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Dale salud, Padre bendito. Sabemos que están bien, Padre, pero queremos que estén mejor, Señor. Concédeles la salud, Señor. Y para nuestros hermanos que también pues están pasando por una situación de salud, Padre, bendíceles, cuídales, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Sabemos que no nos has dejado hasta hoy, Padre, que tú nos has bendecido, Señor. Y si hacemos una retrospectiva a nuestro pasado, Señor, sabemos que tú en el pasado has estado con nosotros, Señor, y nos has levantado, Padre. Hoy creemos, Señor, que sigues con nosotros en este presente, Padre, que tú estás en nuestras vidas, Padre. Queremos también hoy, Señor, suplicarte que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Padre. Estos momentos son para ti y solo para ti, Padre. Nos apartamos para ti, Padre. Somos tu pueblo, Señor, tu pueblo adquirido, Padre bendito. Gracias, Señor, por las bendiciones que has derramado en nuestras familias, Señor. Quédate con nosotros, Padre bendito. También, Señor, te damos gracias por la vida de Abby y sus pequeños, Señor. Sabemos que su esposo ya está en tu presencia, Padre bendito, y ponemos en tus manos esa familia hermosa, Señor. Sabemos que tú no los dejas, Señor. Sabemos que también estás ahí con ellos, Señor. Que usarás a Abby conforme a tu bendita voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites pasar momentos difíciles, porque podemos ver tu mano poderosa en esos momentos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor. Vamos a empezar con la palabra de hoy y quiero leer rápido en Isaías 43:19. Creo que en esta mañana el Señor me habló y quiero compartir con ustedes esta palabra. En Isaías 43:19
Leemos. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y esto yo lo creo, hermanos. El Señor está abriendo caminos en medio de un desierto. Vamos a quedarnos con esto en este domingo y vamos a escuchar hoy su palabra. Gracias. ¿Me has dicho Éxodo? Ah, sí, Éxodo 14:14, lo leemos al final si gustan. Vamos a escuchar la palabra de hoy. ¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Pues Dios me ha dado la oportunidad ahora de compartir un poco lo que es la palabra de Dios. Nuestro pastor, pues, no está delicado, pero sí tiene que estar en reposo. Entonces, yo espero y esperamos en Dios que la próxima semana ya esté él compartiendo con nosotros. Tuvimos que dejar un poco las reuniones que ya habíamos retomado, pero las tuvimos que darle un pequeño espacio, pero no por eso no podemos dejar de adorar a Dios y de estar en su presencia. Entonces, hermanos, pues hoy yo les quiero compartir un poco un tema que creo que Dios me ha puesto para comentárselos pues me gustaría que, que me siguieran o que estuvieran conmigo en este tema. Normalmente yo lo que hago siempre, o bueno, más bien mi esposa es la que lo hace, porque yo normalmente no, pero me gustaría ahora que tuviéramos algunas hojitas ahí para que ustedes apunten, porque el tema es de interés y vamos a hacer una pequeña evaluación en nuestras vidas y para eso requiero que apunten algunas cosillas y vamos a llegar a una conclusión en la que me gustaría que todos la tuviéramos y de eso va a tratar el día de hoy el estudio. Bien, hace algunos días, vamos a comenzar, hermanos, hace algunos días, bueno, vamos a orar, los nervios me dominan un poco, pero vamos a orar para que Dios nos hable a través de lo que queremos hacer. ¿Listo? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, siempre estás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que todo lo que sucede, todo lo que pasa, tú lo tienes en tus manos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, independientemente de cómo hagamos las reuniones, Señor. Tú estás en medio, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, bendiciéndonos, Señor, Señor, te pedimos en esta mañana en particular, tarde ya, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, y nos permitas entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que la palabra que escuchemos, Señor, la hagamos nuestra, Señor, y que podamos nosotros evaluar nuestra vida, Señor, y corregir las cosas Señor, tú pides que corrijamos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos dé salud, Señor, que bendigas a Gerardo, Señor, que bendigas a las personas de la iglesia, Señor, que están padeciendo de salud, Señor. Tú estés con ellos, Señor, y que día a día, Señor, tú te muestres en sus vidas, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listos, hermanos, para los que van llegando, pues bienvenidos, hermanos. Y pues vamos a empezar el estudio del día de hoy. Fíjense que hace algunos días estábamos en una conversación o en una discusión, se podría decir, entre chavos. Bueno, me considero chavo, mi esposa ya está riendo. Bueno, más bien estábamos platicando con los jóvenes algunos temas que son de interés para los jóvenes y por ahí pues nos inmiscuimos algunos de los que no estamos tan jóvenes. Y estaban hablando sobre el noviazgo, sobre si era correcto que algún chavo tuviera una chava, tuviera un noviazgo con una persona que no compartía su misma fe, es decir, que no conociera de Dios o que no tuviera temor de Dios. Cada uno daba sus argumentos, todos argumentos muy válidos, cada uno tenía su punto de vista y cada uno su punto de vista muy válido, y llegamos a una conclusión en el que decíamos que no era correcto. Pero de pronto uno de los chavos que estaba ahí con nosotros levantó la mano y nos lo dijo así textualmente: yo no estoy de acuerdo. Y todos volteamos y dijimos: ah, caray, ¿qué es lo que está pasando? Y lo primero que dijo: dice, yo creo que depende mucho de la madurez cristiana que tengamos cada uno. Y eso me llamó mucho la atención porque es una respuesta que yo muchas veces he dado
en diferentes situaciones que se han presentado en mi vida. Cada vez que alguien me pregunta algo que está sucediendo, que está pasando, muchas de mis respuestas yo las digo de la misma manera. Híjole, es que depende mucho de tu madurez cristiana. Híjole, es que depende mucho de tu madurez cristiana. Entonces, esa respuesta realmente me alertó mucho. Eh, y considero muy complicado realmente saber si somos maduros espiritualmente para tomar decisiones de esta índole. Entonces, esa respuesta o esa inquietud la mantuve durante toda la semana, inclusive la platiqué con mi esposa, la platiqué con mis hijos y empecé a buscar en el internet cómo saber cuando somos cristianos maduros. Y encontré que inclusive algunos te hacen toda una encuesta para que tú vayas palomeando preguntas y vayas definiendo si soy, no soy, si soy, no soy, si soy, no soy. Y pues cada vez en mi mente iban pasando muchas cosas. Entonces le doy gracias a Dios por la oportunidad que hoy me dio de compartir con ustedes para comentar un poco este tema. De todos esos listados que yo estuve revisando, había algunos puntos que llevaban 18 puntos o 20 puntos o 30 puntos. Y yo decía, qué difícil es saber si soy maduro o si tengo la madurez cristiana que Dios quiere que yo tenga para tomar decisiones. Y de esos 30, 40 puntos, decidí tomar 5. 5 de esos puntos a los cuales les vamos a dar estudio de hoy, que para mi forma de ver son los más esenciales y los más, creo que los que más problema nos dan en nuestra vida. Entonces, una vez que ustedes apunten y tengan ahí en sus anotaciones si realmente cumplen o no cumplen con estos puntos, al final vamos a llegar a una conclusión que yo llegué en mi vida. Ujú. Entonces vamos a iniciar. Si tienen ahí donde apuntar, pues háganlo. El primer punto que encontré y todo lo vamos a basar en el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy bonito, de mucha enseñanza. Entonces, si tienen la oportunidad de una vez que nosotros terminemos este estudio durante el día, de leer todo la epístola de Santiago, háganlo porque va a ser de edificación para su vida. Bien, entonces el primer punto es, una persona madura es positiva cuando hay presiones. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago 1 del 2 al 4 y vamos a leer qué es lo que nos dice. Yo lo voy a leer con ustedes. Recuerden que estamos leyendo, utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Si tienen su Biblia Reina Valera, también la vamos a estar ocupando en paralelo para que lo sigan con su vista y algunos versículos los voy a leer en las dos versiones para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a leer entonces Santiago 1 del 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ahora, estos dos versículos a mí me suenan más interesantes en la versión Reina Valera. Entonces, se los voy a leer en la versión Reina Valera para que lo tengan más en claro. Dice Santiago 1 del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí no solo habla de gozo, hermanos, habla de sumo gozo. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, ya sea de salud, económico, de cualquier tipo de problema que tengamos en nuestra vida, es donde aflora lo que realmente tenemos en nuestro corazón, hermanos. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos algún problema, lo primero que flaquea es nuestra fe y empezamos inclusive a hacer cosas que no son agradables a Dios? Y aquí dice la palabra que no solo tenemos que estar gozosos cuando nosotros tengamos algún problema, sino que tenemos que enfrentar ese problema con sumo gozo. Yo recuerdo cuando era joven, vivía en casa de mis papás, teníamos un vecino que lo veíamos en todo momento muy contento, muy alegre, muy gozoso. Y yo tengo en mente las palabras de mi papá, que decía, no recuerdo cómo se llama el vecino, normalmente se me olvidan los nombres, pero mi papá decía, híjole, este cuate, dice, solamente le hace falta ser cristiano para, solamente le hace falta entregar su vida a Dios para realmente
valorarlo como un cristiano. Es decir, mi papá veía su gozo que tenía siempre y decía solamente le hace falta tener a Dios en su vida para tener la característica de un cristiano. Un cristiano debe siempre de sobresalir ante la demás gente por el gozo que muestra hacia los demás. ¿Ok? Esa es la característica principal de un cristiano, que lo identificamos por su gozo independientemente de las situaciones en las que están viviendo. Sabemos que ahora estamos viviendo situaciones difíciles, sobre todo y es en todo el mundo, no solo en México, en donde esta situación de la pandemia, pues muchas veces se irrumpe nuestro gozo. Pero realmente Dios nos demanda que nosotros tenemos que ser gozosos sobre cualquier situación en la que nos presentemos. Debemos de tomar las situaciones que nosotros tengamos con una actitud positiva. ¿Y qué sucede si nosotros tomamos nuestras situaciones con una actitud positiva? Desarrollamos la paciencia. Esa es una de las marcas como cristiano que tenemos que ser. Entre más pacientes somos, quiere decir que nosotros tomamos las cosas como Dios quiere que las tomamos, con sumo gozo. Entonces, el primer palomita, hermanos, si si usted se considera una persona madura, quiere decir que las actitudes que están pasando en su vida las está tomando con una actitud positiva, con sumo gozo. Si usted no lo está haciendo de esa manera, hermano, entonces quiere decir que ya tiene un tachecito en su carácter, en su vida como una vida cristiana de madurez. Entonces, si ya tuvo su primer tache, hermanos, quiere decir que no puede tomar decisiones como un cristiano maduro. El segundo punto, hermanos, una persona madura asume responsabilidades. Vamos a leer Santiago 1.13, hermanos. Recuerden que todo va a estar basado en Santiago. Santiago 1.13 dice, cuando sean tentados, acuérdese de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal, hermanos. Dice, una persona madura es positiva cuando asume responsabilidades. Si Dios no es el que nos tienta, hermanos, entonces, ¿por quién somos tentados? Usted dé su propia respuesta y yo le voy a decir la que yo muchas veces daba en este tipo de situaciones. Y yo decía, bueno, si Dios no nos tienta, pues el que nos tienta es el diablo. Bien, hermanos. Y recuerden, dice, una persona madura asume responsabilidades. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Y dice, la tentación viene de vuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Si usted respondió igual que yo, que si no fuimos tentados por Dios, somos tentados por el diablo, hermanos, pues ya tiene un tachecito en esta pregunta. Siempre, siempre como humanos parecemos niños, hermanos. Cuando a un niño hace una travesura y lo queremos regañar, le decimos, a ver, ¿quién tiró esto? Lo primero que hace es buscar un culpable. Normalmente nosotros actuamos de esa manera, hermanos. Cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, normalmente le echamos la culpa al primero que se nos ponga enfrente o a la persona que no le podemos cuestionar. Entonces, si de pronto a mí me cachan en algo, yo lo primero que digo es, pues fue el diablo que me tentó. ¿Ok? Entonces, tratamos siempre de no responsabilizarnos sobre lo que hacemos. Aquí nos dice que Dios nos puede tentar, entonces quien nos tienta, pues realmente lo que nos dice que nosotros somos nosotros mismos los que nuestra propia concupiscencia pecamos sobre lo que hacemos. Hay una frase, hermanos, muy común que normalmente siempre respondemos o tenemos en mente todos los cristianos sobre la tentación, no sobre situaciones que acontecen en nuestra vida, sobre las tentaciones, para que quede claro, porque hay situaciones que Dios sí nos permite vivir para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, pero sobre las tentaciones hay una frase que comúnmente decimos nosotros, dice, la tentación que yo estoy pasando, si nosotros salimos airosos de las tentaciones que estamos pasando, decimos que es una prueba de que Dios nos puso para purificar nuestra vida. Y si nosotros sobre esa tentación caemos en el pecado,
decimos que el diablo nos puso el pie para romper nuestra comunión con Dios. Y eso no es cierto, hermanos. Normalmente la tentación la buscamos nosotros. Es como, por ejemplo, si yo tengo problemas con el alcohol y yo sé que mis amigos a lo mejor son bebedores y yo busco estar con mis amigos creyendo que ya superé esa parte, realmente no es lo que Dios quiere para mí. Es decir, lo que Dios busca para mí es que yo siempre huya de todas las tentaciones. De esa forma, yo no voy a tomar decisiones bajo mi propio criterio y no voy a culpar a nadie de lo que yo haga. Si yo busco siempre andar en tentación, obviamente que en algún momento voy a caer en pecado y no es culpa ni de Dios ni del diablo, es culpa absolutamente mía. Entonces, el segundo punto, hermanos, una persona asume responsabilidades. Si yo no he asumido responsabilidades sobre mis actos, hermanos, si no yo me hago responsable de lo que digo, ya tengo también ahí una crucecita, hermanos. Y quiere decir que yo no tengo esa madurez cristiana como para tomar decisiones sobre mi propio punto de vista, hermanos. Vamos con el tercero, hermanos. Un punto que para mí ha sido crucial en mi vida. Dice, una persona madura domina su boca, hermanos. Vamos a leer Santiago 3:2 y vamos a ver qué nos dice sobre esto. Santiago en la carta de Santiago. Santiago 3:2 dice, 3:2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Quién es una persona madura, hermanos? Una persona que domina su lengua. Ajá. Es muy difícil, hermanos. Yo estuve leyendo un poco sobre este tema de la lengua, de lo que hablamos, de lo que decimos hacia los demás, hermanos, y dice que lo que sale de nuestra boca representa toda nuestra personalidad, hermanos. Es decir, qué importante es, y eso me llama mucho la atención, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no etiquetamos a la gente que anda en chismes, que anda diciendo y trayendo cosas que a lo mejor no sucedieron? ¿Cómo les nombramos a esa persona? Que es una persona chismosa, que es una persona mentirosa. Por eso dice que el dominio de tu lengua etiqueta tu personalidad, hermanos. A mí no me gustaría que yo anduviera por la calle y de pronto me dijeran, miren, ahí va el hermano que es bien chismoso, ahí va el hermano que es bien mentiroso, hermanos. Y es muy importante, hermanos, si nosotros no aprendemos a dominar nuestra lengua, hermanos, quiere decir que no tenemos la madurez que Dios quisiera que tuviéramos para tomar decisiones conforme al propósito de Dios. Dice, aquella persona que frena su lengua será capaz de mantener a raya toda su personalidad. Es lo que comentábamos. Yo no quiero tener una personalidad de una persona chismosa o mentirosa. Vamos a leer qué nos dice Santiago 3, del 3 al 7. Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo su cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Si se dan cuenta, en estos versículos que leímos hay algo en común, algo grande y difícil de dominar. Hablamos de un caballo, hablamos de un barco, hablamos de un incendio. Es dominado mediante algo pequeño. Aquí da el ejemplo cómo le colocan el freno a unos caballos con un artefacto que le ponen en la boca y lo jalan y frena. Cómo das control a un barco con el timón, que es una cosa muchísimo más pequeño que un barco. Ajá. La lengua nos domina a nosotros completamente, hermanos. Es un elemento pequeño, pero provoca un efecto muy grande, hermanos. Si nosotros empezamos a dejar dominarnos por nuestra lengua y por lo que decimos, esta lengua va a dominar todo mi cuerpo, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que sale de nuestra boca. Vamos a leer Proverbios 10:31.
Proverbios 10:31, hermanos. A ver, me voy a tardar un poquito porque mi Biblia no trae proverbios. No es cierto. 10:31 dice, la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua del engañoso será cortada, hermanos. Desde ahí, desde tiempos del Antiguo Testamento, sabemos que la lengua podía ser un problema para nosotros. Vamos a leer Proverbios 15:2. Dice, Proverbios 15:2, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Hermanos, qué mejor que nos conozcan por nuestra personalidad de sabio, a que por nuestra personal de necio, chismoso o muchas otras cosas más. A mí me gustaría más que cuando fuera yo caminando me griten, ahí va el hermano, el sabio, por lo que sale de mi lengua. Y no ahí va el hermano, el chismoso, el conflictivo, por lo que sale de mi lengua, hermanos. Entonces, el tercer punto, una persona madura domina su boca. Si nosotros aún no hemos aprendido a dominar nuestra boca, hermanos, no nos podemos considerar una persona maduramente cristiana para tomar decisiones, hermano. Ajá, entonces, si yo voy caminando y escucho que dicen, ahí va el hermano Israel, el chismoso, quiere decir que este punto estoy mal, hermanos. Entonces, si tenemos un tachecito aquí, hermanos, pues hay que anotarlo. El cuarto punto, hermanos, una persona madura es una persona que busca la paz. Vamos a leer Santiago 4:1. Santiago Santiago 4:1. Santiago 4:1. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Malos deseos que combaten en nuestro interior, hermanos. Malos deseos, egoísmos, pasiones. ¿Realmente creemos que somos personas que buscamos la paz? Si realmente nosotros nos consideramos unas personas que buscamos la paz, tenemos que hacernos dos pequeñas preguntas y que las analicemos, y si nuestra respuesta es no, hermanos, pues quiere decir que no buscamos la paz. Soy una persona que argumenta todo, es decir, cuando se me da una instrucción, la llevo sin sin empezar a poner argumentos sobre la instrucción que se me da. Me pongo a la defensiva ante cualquier situación, es decir, a mí esto me cuesta trabajo, hermanos, ¿eh? Yo normalmente aquí en la casa me dice mi esposa que yo no sé perder, que siempre que ella me quiere decir algo o me quiere argumentar algo, yo me pongo a la defensiva. Si yo actúo de esa manera, hermanos, quiere decir que no busco la paz. Entonces, quiere decir que en este punto tengo un tachecito. Si yo realmente, ante todo, no argumento sobre las indicaciones que se me dan, sobre las instrucciones que se me dan, y no me pongo a la defensiva sobre las cosas que se me sugieren o que se me dicen, hermanos, no soy una persona que busca la paz. Ajá. Entonces, tenemos que reflexionar, y si tengo otro tachecito ahí, pues ya sigo siendo una persona que no toma decisiones de acuerdo a una madurez cristiana, hermanos. El quinto punto, hermanos, una persona madura sabe orar correctamente. Vamos a leer Santiago 4, del 2 al 3. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra. Ay, perdón, creo que no estoy. No, es Santiago 4, 2 y 3. Ya. A ver, espérenme. Es que creo que ese lo estudié más en la versión Reina Valera. Permíteme, 4, 2 y 3. Ya, sí. Me saqué de onda porque lo estaba leyendo en la versión Reina Valera. Se los voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, hermanos. Normalmente nosotros tenemos un estilo de oración, o al menos yo, hermanos, o al menos lo tenía, o muchas veces se me sale y lo sigo teniendo, hermanos. Cuando oramos, siempre decimos, bendíceme, protégeme, ayúdame, no sé, enséñame, y siempre con todo lo que pedimos o todas las palabras que decimos terminan con me, y eso quiere decir que estoy pidiendo para mí. A eso se refiere cuando pedimos mal, hermanos. Normalmente Dios ya conoce los deseos de mi corazón y las necesidades que yo tengo. Y Él se agrada porque pidamos primeramente por los demás. A eso se le llama intercesión, hermanos. Y después por lo que yo necesito en mi vida. Si nosotros oramos de esa manera, quiere decir que estamos actuando con fe, hermanos, porque yo sé que Dios ya se está ocupando de lo mío. Pero Dios se se alegra cuando nosotros pedimos por los demás primeramente. Eso se llama, ay, se me fue la palabra que había dicho. Bueno, ahorita, intercesión. Gracias, gracias. Ajá. Siempre, y también de la misma forma, hermanos, nosotros siempre pedimos mal, siempre pedimos porque Dios nos dé más de las cosas. ¿Cuántos de nosotros siempre pedimos, Señor, dame más tiempo para tener más tiempo para dedicarme a ti? Señor, dame más dinero para poder ofrendarte más. Señor, dame más cosas materiales para ponerlas a tu disposición. Pero sabemos que eso no es lo que nosotros queremos en nuestra vida, Señor. Siempre pedimos y codiciamos más. Si Dios me da más tiempo, hermanos, seguramente ese tiempo no lo voy a utilizar para el servicio de Dios, seguramente lo voy a utilizar para otra cosa y voy a seguir pidiendo más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo. Lo mismo con el dinero, hermanos. Si nosotros pedimos dinero, seguramente y con el chantaje de decirlo para tu obra, hermano, seguramente Dios nos va a dar más dinero y nosotros vamos a utilizar ese dinero para otras cosas, pero le vamos a seguir pidiendo más dinero para la misma razón. Entonces, hermanos, siempre tenemos que aprender a pedir primeramente por los demás. Mis necesidades ya las conoce Dios y esas necesidades las va a solventar conforme a su propósito, hermanos. Si yo le estoy pidiendo más dinero, el Señor me va a decir, bueno, si tú no sabes manejar el dinero que tienes al día de hoy, pues no te voy a dar más porque no vas a aprender a manejar todo el dinero que yo te doy. Entonces, hermanos, hay que ser maduros en nuestra forma de pensar. Entonces, hermanos, aquí completamos los 5 puntos. Dice, el primer punto, acuerden, una persona madura es positiva cuando hay presiones. Una persona madura, el segundo, asume sus responsabilidades. El tercero, una persona madura domina su boca. El cuarto, una persona madura busca la paz. El quinto, una persona madura sabe orar correctamente. Hermanos, si en alguno de estos 5 puntos ni siquiera puse los 18, 20 y tantos o 30 y tantos que en algún momento encontré, ni siquiera los puse, pero si en alguno de estos 5 puntos tuvimos un tachecito, hermanos, quiere decir que no somos unas personas maduras como para tomar decisiones conforme a lo que Dios nos pide o conforme a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Una persona madura busca el rostro de Dios y no es egoísta. El que vive de sus placeres no agrada a Dios. El que sacrifica sus placeres, ese es el que agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado placeres por agradar a Dios, hermanos? Es difícil, ¿verdad? El deseo de Dios es que nosotros podamos madurar y perfeccionar nuestra vida cristiana. Vamos a leer qué nos dice Lucas 2:52. Lucas 2:52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Eso es lo que busca Dios en nuestras vidas, que nosotros crezcamos en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente, es decir, que nosotros seamos agradables hacia la demás gente y hacia Dios. Si nosotros no lo estamos siendo, si nuestros vecinos viven peleados con nosotros, si en la iglesia somos conflictivos y no agradamos a los demás hermanos,
no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Madurez incluye crecer en entendimiento, en carácter y en una relación para con Dios y con nuestros prójimos, hermanos. Si nosotros no estamos buscando esa madurez, ese crecimiento, hermanos, no podemos considerarnos unas personas maduras. Entonces, hermanos, regresando, ¿recuerdan la, la anécdota que les conté por qué surgió este tema de la madurez cristiana, en donde platicábamos con los jóvenes y por ahí alguien dijo que no estaba de acuerdo y que dependía de la madurez que tuviera uno como cristiano? Les voy a leer 2 de Corintios 6, del 14 al 18. 2 de Corintios 6, del 14 al 18, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ok? ¿Qué buscaba Pablo con esto? Con esto que nos narra. Dice, como cristianos maduros, nosotros siempre tenemos que buscar la pureza. Nosotros normalmente, ahora este término está muy de moda, sobre todo con estos temas del COVID, hermanos, en donde dice que ahora todo tiene que ser, no con pureza, pero sí tenemos que buscar lo mejor en los alimentos, tenemos que buscar hacer ejercicio, eso es purificar mi cuerpo, es decir, sacar todo lo malo de mi cuerpo para no permitir que los virus hagan estragos con mi cuerpo. Lo mismo busca Dios en mi espíritu, que nosotros tengamos pureza, una pureza espiritual. Y esta condición, hermanos, de pureza espiritual es indispensable para mantener una paz con Dios. Si yo no la busco y si no la tengo en mi vida, difícilmente voy a tener una paz con Dios. El llevar a cabo lo que la palabra nos indica es llevar una vida guiada por el Espíritu de Dios. El no hacerlo es llevar una vida guiada por el espíritu del mundo. Es decir, si yo no estoy buscando una comunión con Dios, si yo no estoy buscando purificar mi corazón, hermanos, mi cuerpo, mi espíritu, quiere decir que yo estoy dejando llevar mi vida conforme el mundo quiere que yo la lleve. Ahora, ¿por qué Pablo hace ese tipo de recomendación? Es una recomendación, hermanos, tampoco es una obligación. Sabemos que la Biblia, nosotros, yo recuerdo que cuando a mí me hacían la invitación antes de conocer de Dios a tener una relación con Dios, mi respuesta era no, porque a mí no me gusta que me prohíban las cosas. Esa era mi primera respuesta, porque yo no conocía, hermanos. Dios no es un Dios de prohibiciones. Dicen que Dios nos dio un regalo, nos dejó un regalo magnífico, y ese regalo es el libre albedrío, hermano. Es decir, tú tienes la capacidad de decir lo que tú quieres hacer en tu vida, hermanos. Pero obviamente, mientras más vayamos teniendo una relación con Dios, nuestras decisiones van a ser más enfocadas en mantener una relación con Dios. Ajá. Entonces, realmente no es una restricción que te está poniendo, pero sí te lo dice con sabiduría, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, es más, yo conozco muchas parejas, hermanos, tengo también, bueno, conozco muchas parejas, hermanos, que se casaron con alguien que no conoce de Dios, hermanos, y es difícil, la relación es muy difícil, hermanos. Eh, si es difícil, hermanos, cuando ambos conocemos de Dios, ¿qué tanto más difícil es cuando son dos personas que no, o una persona que conoce y una persona que no conoce a Dios? Y por la experiencia que tenemos, hermanos, normalmente siempre termina ganando la persona que no conoce de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que tomar decisiones en ese sentido, hermanos. Ahora, tampoco creo que sea una restricción total, es decir, también conocemos parejas, hermanos, en donde afortunadamente, por el testimonio que da la persona que conoce de Dios, logra un acercamiento de su pareja hacia los pies de Dios.
Y eso es por lo que tenemos que estar orando. Pero si nosotros aprendemos a decidir desde un principio conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida, nos podemos evitar muchísimos problemas, hermanos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, la respuesta que yo le daría a ese joven es, Dios es determinante en lo que dice en su palabra. Y no tenemos que basarnos en nuestra madurez que nosotros creemos como cristiano. ¿Por qué? Porque aquí va mi conclusión, hermanos. Mi conclusión sobre estos 5 puntos en mi vida, hermanos, yo tuve muchos tachecitos, no solo uno, no solo dos, igual y los 5 los tuve como tachecito, hermano. Y quiere decir que entonces yo no soy un cristiano lo suficientemente maduro para tomar decisiones conforme a mi madurez como cristiano, hermanos. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces me debo de abstener de tomar decisiones? No, hermanos, no quiere decir eso. Mis decisiones deben de ser un reflejo de mi relación con Dios. Y todas mis decisiones deben de ser basadas en lo que la palabra de Dios dice. Absolutamente todas, hermanos. ¿Y cómo lograr llegar hasta este punto? Es decir, tener la certeza de que mis decisiones están basadas en lo que Dios quiere para mi vida, solamente manteniendo mi relación con Dios, estudiando la palabra y orando, hermanos. Ajá. Y esto no quiere decir que si mis decisiones están basadas en lo que la palabra de Dios dice, no quiere decir que si yo tengo una situación o un problema, que yo abra la Biblia y decirle, a ver, Dios, ¿qué quieres de mí? Abra la Biblia y diga, es esto. No. Quiere decir que en todo momento tengamos la palabra en mente, hermanos. Y que para toda situación que nosotros estemos viviendo en nuestra vida, tengamos algo que diga la palabra. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr, hermanos? Lo que normalmente nos comenta Gerardo, ¿por qué? ¿Qué propósito tienen los discipulados que estudiamos, hermanos? Que nos creemos un hábito, hermanos, de leer la palabra, de estudiar la palabra y de memorizar la palabra. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, hermanos. No hay de otra, no hay de otra. Entonces, realmente para tomar decisiones, para decir realmente que depende mucho mis decisiones que yo tome de la madurez cristiana que yo tenga, hermanos, es aprender a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, dice, hermanos. Entonces, cada uno hizo su propia evaluación, hermanos, cada uno tiene sus propias notas, cada uno decide si puede tomar decisiones sin consultar lo que dice la palabra de Dios o tiene que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. En mi caso, hermanos, yo no puedo tomar decisiones bajo mi propio criterio porque me considero con solo estos 5 puntos, considero que no soy lo suficientemente maduro para tomar decisiones conforme a mi criterio, hermanos. Cada uno evalúese y cada uno tome su propia conclusión y decida si quiere meterse más de lleno en la palabra para aprender a tomar decisiones, hermanos, o seguir tomando las decisiones que ha estado tomando hasta el día de hoy y que posiblemente no sean las que Dios quiere que tomemos, hermanos. Pues hermanos, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Espero y haya sido de bendición a su día. Y vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a terminar con con, poniendo nuestro día, nuestra semana a Dios, hermanos. Recuerden que hay que llevarnos en oración a nuestro pastor Gerardo, a su esposa, a su mamá, a todos los enfermos que tenemos en la iglesia, a Raúl, que Dios nos siga bendiciendo, Señor, que Dios nos siga protegiendo y además, Señor, que Dios siga proveyendo, ¿sí? Y que en todo momento estemos en sus manos, Señor. Y lo que acabamos de aprender, hermanos, que Dios nos permita tomar decisiones conforme a su palabra. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, ¿no, Señor? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra del día de hoy. Y no se espanten si tuvieron los 5 tachecitos. Este es un proceso de madurez dentro de una relación con Dios. Es eso, esa es la clave. La clave está en tener una relación todos los días con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por estos momentos, gracias por tu palabra, porque sabemos que estás tú con nosotros, Señor. Gracias Padre porque tú provees todo en nuestros hogares, Señor. Gracias Padre. Seguimos pidiéndote por la salud de nuestro pastor, Señor. Tú bendícele, cuídale, Señor, ahí donde está, y pronto le veremos, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Pues gracias, hermanos.
pues seguimos en contacto. Los que están en Hacedores de Vallado, ahí vamos a estar subiendo. El pastor va a estar subiendo novedades o lo que vayamos a estar haciendo en la iglesia, hermanos. Quiero dejarles un versículo para terminar, un versículo que en lo personal para mí es clave en estos momentos, y tengamos en cuenta que el Señor está con nosotros, hoy y siempre. Y el versículo es Éxodo 14, 14. Y dice así: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Hermanos, el Señor está con nosotros y Él está peleando por nosotros. Quedémonos tranquilos. Gracias, Gracias. hermanos. Dios los bendiga y esténse pendientes de las notificaciones que se van a estar subiendo por el grupo de Hacedores. ¿Listos? Gracias. Que Dios los bendiga. Bye. Bye, bye.